Aló, sonido probando, prueba de audio. Buenos días. ¿Escuchan? Buenos días, profe. Hola, Jiménez. Buen día, ¿cómo estás? Gusto en saludarlas y saludar todos para que este encuentro, ok, bueno, bienvenidas y bienvenidos. Había temor de que hoy estuviera normal, por mí estuviera normal. Ya han dicho en horas de la tarde y la noche hay que hacer una marcha. No, de la tarde. Desafortunadamente sí. No está normal. Ok, vamos a incorporar un nuevo concepto, más que nuevo concepto es algo que en la práctica, en el diseño de experimentos o el análisis de experimentos, se hace necesario entrar a establecerlo, y es las pruebas no paramétricas, cuando no se cumplen ciertos supuestos que se requiere para el cumplimiento de la utilización del análisis de varianza. Entonces, sobre eso vamos a valorar, y son pruebas complementarias, bien probable por ahí en cursos de investigación de mercado deban utilizarlas en función de ciertas características. Eso es lo que vamos a titular. Estoy grabando formalmente, entonces damos inicio a la jornada del 25 de noviembre, un mes antes de la despertada de la Navidad para los que celebran Navidad. Pero estaríamos ya con esa formación. Les comparto presentación. Titulamos pruebas no paramétricas para diseño y un solo factor sin restricciones en la aleatorización. Miraremos para cada diseño este tipo de pruebas. Y cuando se involucran en la estadística no paramétrica, es porque se rompe esa estructura del método científico, se rompe ese diseño en particular de indagar sobre comportamientos de la población estudio, y que vamos a tener que establecer diferentes escenarios o diferentes características de lo que puede darse para estos análisis. Del ejercicio que planteamos de los turnos de trabajo, pues existe algo en común para la empresa, que es exactamente ese escenario de trabajo con trabajadores de la misma empresa. Pues cumple la condición de que hay cierta homogeneidad dentro de las observaciones. Hay un supuesto que es el supuesto de la normalidad, que los datos deben ser tomados de poblaciones que se distribuyan normalmente, o los grupos provienen de poblaciones que tengan esa homogeneidad. A la vez hay otro supuesto que es el de la homoceasticidad, o sea, mínimas varianzas entre ellos tiendan a ser iguales, y el de independencia, que los datos presenten se conocen. Precisamente eso que estoy hablando, va a quedar una tarea consulta que va a ser valorada para historia como el planteamiento. Entonces, para que un diseño tenga validez estadística, es necesario aplicar los tres principios básicos del diseño de experimentos. ¿Cuáles van a ser? Pues el principio de la aleatorización. Recuerdan que esa puede ser una fuente fundamental de error experimental, el que los sujetos experimentales sean asignados de manera aleatoria a los tratamientos, o que los tratamientos sean asignados o asignados de manera aleatoria a los sujetos experimentales. Es uno. El de repetición es que usted pueda replicar el ejercicio de n veces, n maneras. Cuando coges un dado y lo lanzas, ahí estás teniendo ese escenario de repetirlo. Puede ser susceptible de replicarlo. Y el de bloqueo, que puede tener aislamientos o eliminación de ciertos factores que pueden tener una afectación sobre ese error. Lo estoy mencionando acá, porque deben consultar, ya les digo cómo les va a quedar, es profundizar sobre estos tres componentes, estos tres principios básicos. De la aplicación de estos dependerá que los datos obtenidos sean útiles para responder a las preguntas planteadas y así obtener conclusiones. Consultar sobre los principios.
Lo escribe ahí para acordarme que tienen que profundizar en eso. Yo les voy a etiquetar en Teams. Esta tarea la deben entregar la otra semana por acá, para el otro jueves, hoy en 8 días a la medianoche, para complementar los elementos. Ustedes deben consultar exactamente a qué hace referencia cada uno de sus principios, su importancia, el no cumplimiento o no la utilización, que es lo que impacta de manera significativa, es que todas las conclusiones que ustedes saquen pues, no van a ser válidas. Pero esa sería una parte. Y la otra parte es, si queremos hacer análisis de varianza, de la ANOVA, que ya recorrimos o analizamos previamente, se requiere el cumplimiento de los siguientes supuestos. Entonces también van a investigar esos supuestos. Aquí les comparto los que corresponden. Las poblaciones, las distribuciones de probabilidad de la variable dependiente a la variable respuesta correspondiente a cada factor son normales. O sea, ese es el supuesto de la normalidad. Significa que si hacemos un estudio en el cual queremos comparar el turno de trabajo de la empresa A, el turno de la mañana de la empresa A con el turno de trabajo de la mañana de la empresa B, se ve que tenemos dos grupos poblacionales que son diferentes. Si queremos comparar, por ejemplo, en las pruebas Saber Pro, los rendimientos promedios en gestión logística o en instalaciones o en producción, y tenemos una universidad pública y la comparamos con una universidad privada, ahí no tenemos ese cumplimiento de que tiendan a ser homogéneos dichos resultados o comportamientos, porque tenemos poblaciones que son diferenciables o son diferentes. Pues de su sabiduría y conocimiento de la distribución normal, si están fabricando una bebida, están embotellando esa bebida que tienen ahí, regáleme cuánto, qué volumen tiene la bebida. 600 mililitros. 600, listo. Se están basando 600 mililitros de esa bebida, agua con gas o agua sin gas. Sin gas. Sí, gas, correcto. No carbonatada. Entonces, todo el proceso va direccionado a establecer comportamientos para esa bebida, en esa presentación, en PEC, con esa naturaleza no carbonatada y dadas esas características. Entonces, todos sus análisis y todas sus comparaciones tienen que estar homogenizadas. Entonces, cuando no se cumple este supuesto o cualquiera de los otros que le puedo compartir, hace que tenemos que migrar nuestros análisis, no puede hacer análisis de varianza, porque estamos incumpliendo eso. El otro es, las poblaciones tienen todas igual varianza, es el supuesto de la homoscedasticidad. Pues, si tenemos diferentes grupos focales, diferentes empresas, es bien probable que tengamos diferencias significativas. Comparar rendimientos promedio de estudiantes que están en la misma universidad, pero en los posgrados de ingeniería industrial con los pregrados, ahí se presentan diferencias dentro de esos comportamientos. Entonces, el otro supuesto es el de la homoscedasticidad. Entonces, aquí llevan ya dos. Un colorcito igual varianza, se llama homoscedasticidad. Y el otro es el de la supuesto de normalidad. Y un tercero es el de independencia en las observaciones, que el resultado que se tenga de Pedro pues sea independiente de Carlos, teniendo cumplimiento de eso. Entonces, hay tres supuestos. Entonces, su consulta pues pretende profundizar sobre esos supuestos que hacen referencia, cómo se pueden validar o se pueden confirmar para ese caso. Por ejemplo, el de la normalidad, uno puede encontrar la media, la mediana y la moda a lo que se dan esos datos, y si tienden a ser cercanos, pues tienden a tener comportamiento de distribución normal, una distribución tiene. Entonces, ahí también es consultar sobre los supuestos de necesidad, qué pruebas se hacen para su verificación, y frente al no cumplimiento de mínimo una de ellas, entonces ahí donde nace la estadística paramétrica. Muchas veces se hacen estudios y dicen, no, se fue un análisis de varianza, se cumple el supuesto de normalidad, se cumple el supuesto de multiplicidad, se cumple el supuesto de independencia. Entonces hay técnicas para eso. Generalmente las pueden llamar pruebas antes de experimentación, o antes del análisis de varianza, o antes de la regresión. Entonces, las no paramétricas que vamos a socializarles
pues estamos estableciendo de que no hay cumplimiento de alguno de estos supuestos. Una de ellas va a ser el test de la mediana. Vamos a trabajar tres para ilustrarles. Vamos a trabajar el test de la mediana, la prueba U, que es la de Manguiney, y una prueba H, que sería que llaman la Kruskal-Wallis. Entonces vamos a mirar esos escenarios para tener esos elementos donde usted diga, mire, lo podemos hacer por pruebas paramétricas, el análisis de varianza es una prueba paramétrica. Cuando no se puede hacer el análisis de varianza, no, pues toca hacerlo con una no paramétrica. Siempre el análisis de varianza les invita a trabajar prueba para comparar promedios. Ya que vamos a comparar la mediana, pues no podemos. Es que ese es otro componente para este caso. Entonces, el test de la mediana. Cuando escuchan la mediana, ¿qué se acuerdan? ¿Quién recuerda qué es la mediana? Cuando un conjunto de datos ordenados en dato intermedio. O sea, Bien, vamos bien. Puntualmente, ¿a qué hace referencia? El término intermedio lo estás pensando que está en la mitad, ¿cierto? El valor que queda en la mitad. La mediana es el valor de la variable estudio que divide en dos partes proporcionalmente iguales a la distribución de datos ordenados del menor al mayor. Y lo van a interpretar diciendo que aproximadamente el 50% de sus observaciones son menores o iguales a dicho valor. Y el otro 50% es mayor a dicho valor. En términos básicos dice que es el valor que divide en dos partes proporcionalmente iguales a la distribución de datos ordenados. Entonces aquí en un escenario es, oye, ¿será que las muestras o las poblaciones poseen igual valor mediano? Antes hacíamos, comparemos los valores promedio. ¿En qué consiste el test de la mediana? Pues está diseñado para que ustedes verifiquen si varias muestras, un comparativo de muestras, provienen de poblaciones que tienen la misma mediana. De su gran sabiduría y conocimiento que ya trae en la estadística, cuando se utiliza la mediana, es el elemento en que sus datos sean muy heterogéneos, muy distantes, presenten alta variabilidad. Recuerden que la media es muy sensible a los datos extremos. Entonces, si hay escenarios en los cuales los valores que representan el comportamiento del estudio presentan alta variabilidad, pues la mediana trata de amortiguar, porque ella no se preocupa de quién está en el dato extremo abajo, el mayor o el menor. Mientras que el promedio sí es muy sensible a esas afectaciones de los datos atípicos. ¿Qué se hace para efectuar esta prueba? Pues se toma una muestra aleatoria de cada población A. Tendremos que ir por notación algebraica, la A minúscula representará el número de poblaciones. Estaremos hablando que en ANOVA era el K, los tratamientos o grupos, tantos grupos, acá lo llamábamos K, aquí por el test de la mediana. Si cogen por ahí en sus marcos teóricos, hacen consultas, revisan estos conceptos, puede que el autor lo llame J o H, la misma K. Entonces tenemos muestras que representan a cada una de las poblaciones inmersas. Vamos directamente al ejercicio que ahí le vamos a colgar la parte algebraica y lo vamos desarrollando de una vez al tiempo y miramos el procedimiento. Entonces ustedes en su ingeniería dicen, miren, para un proyecto se necesita identificar proveedores de materiales o insumos. Se abre una licitación por proveedores y tiene que entrar a comparar lo que ellos están ofreciendo o proponiendo. Como hay diferentes proveedores de diferente naturaleza, nacionales, locales, internacionales, pues eso se hace que ahí se puede estar hablando de que provienen de diferentes poblaciones, pueden tener diferente variabilidad y algunos de los supuestos no podría tener cumplimiento. Además, directamente si vas a hacer la prueba mediana, tienes que moverla por este camino, porque la ANOVA no da capacidad para hacer la prueba. Entonces tenemos varios bombillos de la misma especificación, todos de 60 vatios, por decir algo, de luminosidad.
y les ofrecen 4 marcas diferentes, que en el mercado hay 4 proveedores comparativos, con el objeto de que verifiquen si la vida mediana es igual para ellas, tienden a ser iguales o no hay diferencias significativas. Es un comparativo, pero esa medida de tendencia central llamada mediana. También las otras 2 pruebas que vamos a socializarles está asociada para el caso de los promedios, de la media. Aquí miremos la mediana. Los resultados observados en horas les dan un alfa del 5%. Entonces, si tenemos 4 marcas, debemos tener datos de la vida útil de los bombillos que están representando a esas marcas. Si necesitan copiar esto, ya me regreso para empalmar aquí y ya lo socializamos. Ahí aparece la tabla. Entonces tendremos marca A, proveedor, le llamamos marca B, marca C y marca D. Esto es muy común en el medio, ¿no? O sea, café, diferentes marcas de café. Es más, la misma marca, pero en diferentes presentaciones. Proveedores de bombillos, proveedores de los que pueden ser fusibles, proveedores de baterías, de pilas, de todos esos componentes. Cajeros automáticos, cajero A, red de cajeros B, red de cajero C, red de cajero D. Métodos de ensamble, uno podría pensar, tanta homogeneidad. Entonces ahí están en la marca. Los valores que tienen ahí están representando vida útil en horas de las bombillas. De la marca A, salió la parte de abajo, la parte total de muestra que se tomó de la marca A son 11 bombillos, en la parte inferior aparecen los valores. Observe que tienen diferentes escenarios, diferentes tamaños, en función de lo que puede ser el volumen de producción que pueda tener ese proveedor, o esa fábrica o esa marca. De la marca 1 se tomaron 11 bombillos, de la marca B10, de la marca C10 y de la marca D9. Puede estar en función del volumen de operaciones, eso, por ejemplo, un cajero automático, redes de cajeros, y aquí por el volumen de producción que se pueda tener o de utilización del mismo. Entonces, se someten al experimento, se toman los 11 bombillos de la marca mediante una prueba de verificación, inspección o medición. Se encontró que la bombilla 1 de la marca presentó una vida útil de 73 horas. La 2, 64 y 67. Cada uno de estos valores que ven ahí es la variable respuesta. Tiempo de respuesta, tiempo de vacío. Lo hemos simulado con esa cantidad. Bueno, generalmente el proveedor, cuando usted tantas marcas de bombillo, dice vida útil esperada de bombilla, 1200 horas. Es fácil de hacer de seguimiento. De por sí, cuando estamos tiempo en no pandemia, yo decía, bueno, hagan una aplicación de la mediana, identifiquen proveedores y vayan y toman muestras y observen. Pues traían, por ejemplo, bombillas, traían alguno contenido de un componente de azúcar, nivel de azúcar, colesterol en diferentes, el mismo producto, pero con diferentes fabricantes. Se puede para trabajo del campo, para este caso. Pues ahí están los datos. Regreso acá para informar del iniciado. Se han experimentado varios bombillos de la misma especificación, tienen algo en común de luminosidad. Si tuvieran diferente especificación, no podrían como tener esa homogeneidad al interior de, comparemos todos los de 60, comparemos todos los de 100 y ver, es como un componente de bloqueo. Estamos bloqueando ahí. La condición es más que bloqueo, tiene control sobre la luminosidad. Les encontramos, les entregan a ustedes estos resultados, hagamos el procedimiento. Bueno, comete la mediana, nos toca por la no para medio. Ya lo avanzo, aquí creo que les sirve el procedimiento. Procedimiento. ¿Qué haremos con esos datos? Pues lo primero,
que observan ahí, los datos consisten de A muestras. Pues A será igual a 4 muestras. La muestra de la marca A, la muestra de la marca B, la de la C y la de D. De tamaño N sub I. Entonces el tamaño de la muestra 1, el tamaño de la muestra 2, de la muestra 3 hasta la muestra ¿Qué van a hacer con esas muestras? Entonces van a coger el total de las bombillas, el total de los datos que tienen dentro de su información recolectada y le van a sacar la mediana a ese total de datos. Que llaman aquí la muestra combinada. Es decir, una muestra es de 11, la otra es de 10, la otra es de 10 y la otra es de 9. Eso suma 20, 40. Van a coger las vidas útiles de las 40 bombillas sin preocuparse quién pertenece a veces le sacamos la mediana a esos 40 datos. Para el ejercicio lo que se va a llamar la gran mediana. Téngale la mediana al total N. El propio Olmedo, cuando representa la mediana, lo llama MI. Y pasaría a decir desde la mediana y entre paréntesis ME. ¿Sabe qué es el ME? La mediana. N mayúscula, total de elementos o unidades experimentales que están dentro de su análisis. Es sumar los tamaños de cada muestra. Para sacarle la gran mediana. Después que tengan la gran mediana, pensemos que te da que 80 horas. Pongámosle 60 horas. Es la gran mediana de los 40. Van a coger, se meten a cada muestra y en cada muestra vas a mirar cuántas bombillas tuvieron vidas útiles que superan a esa gran mediana. Y cuántas de ellas, de cada muestra, fueron menores o iguales generalmente a la mediana. Y lo vas a identificar, observación 1 y esto, o sub 1 y corresponde, será el número de observaciones en la muestra y que superan a la gran mediana. Esta anotación, necesitamos hallar un estadístico de control o de prueba. Entrarán a cada grupo, a cada muestra y identifiquen cuántas bombillas tuvieron vidas útiles que superaron o superan al valor de la gran mediana. Que se lo vas a llamar O2I. Y el O2I, pues nos va a quedar cuántas bombillas tuvieron valores que son menores o iguales. Esa identificación, esa cuantificación lo va a... Disculpe, ¿será que puede cerrar la puerta, por favor? Es que se escucha mucho ruido del salón de al lado. No, es del techo, sí. Estamos... Pues sí, profe, pero o sea, no solamente el techo, sino que también se escucha mucho la voz del profesor de al lado, entonces como que interfiere. Bueno, por los protocolos dicen que debemos tener la puerta. Vamos a ver si funciona. Cuando han revisado las grabaciones, ¿cómo encuentran el sonido de las grabaciones a propósito? Bien, pues filtra mucho ruido. Cuando uno lo hacía de la casa, eso uno se encerraba bien, no escuchaba nada. Después, si esto es mucho más sensible para eso. ¿Mejoró o empeoró? ¿Cómo hago como el oftalmólogo? ¿Mejor antes o mejor ahora? Sí, profe, mejor. Gracias. Listo. O2-1, el número de observaciones en la muestra ahí, menores. Allá también estarán diciendo que propios veo que escuchan que están acordando. Listo. Ese es el paso 3. Identifiquen cuántas observaciones de cada grupo están quedando por encima y por debajo del valor de la gran mediana. ¿Qué hacen después con esa cuantificación? Pues van a elaborar una tablita de contingencia. Elaborar la tabla según se indica a continuación. Entonces se va a representar en una tabla
Aquí lo tenemos. Esta es la forma de representar ese manejo. Entonces, las columnas te van a representar los grupos, las muestras o las poblaciones. La población antes, aquí sería la población A, población la 2, población 2, la 3, y así obviamente hasta la A población. Y por fila, aquí etiquetamos mayores de la mediana, entonces vamos a cruzar. Tabla de contingencia es cuando se cruza fila columna, es una tabla de entradas, por tantas filas, tantas columnas, donde cuando intersectas la fila con la columna, allá lo que hace es un conteo de casos que tienen dicha condición. Entonces, para el fabricante de bombillas marca 1 o población 1, ¿cuántas de sus bombillas quedaron con valores que superaron a la mediana? Ese se lo llamamos OSU 1. Para la marca B y la población 2, ¿cuántas bombillas de su muestra quedan con valores que superan a la mediana? Y así con cada una de sus poblaciones, el número de casos que cumplen, que están por encima de la gran mediana. Esa es la OSU 1I. Y van a sumar esos valores, esos tamaños de cada grupo, cada población que superaron la mediana, y les va a dar aquí una componente. Aquí este aparece B. Dentro de un estadístico que queremos calcular, se dice, aparecerá la letra B en algún lugar. Esa es la sumatoria de las bombillas que en la práctica quedaron por encima de la gran mediana. Y lo mismo, el número de bombillas que quedaron con valores menores o iguales a la gran mediana. Tan sencillo acá que si logras encontrar la componente de los mayores de la mediana por complemento al total de muestra que tengas, pues salen las que se consideran menores o iguales. Y se ve que le da la condición del O sub 2i. Sumarán esos tamaños y les dará T. Generalmente cuando son poblaciones pares, les van a quedar repartidos ahí. La suma por columna les da el tamaño de la muestra de cada grupo, 1 entre 2 entre 3, y al final se construye una N mayúscula, total de bombillas que van repartidas en B más C. Y con esa información, entonces les va a nutrir, les va a alimentar el paso quinto, que es hallar un estadístico de prueba. Recuerda que el Duque dijo, mire, yo te tengo un estadístico, el W, calcúleme y compárame con los que tenemos allá en diferencia de medios. Aquí también vamos a encontrar una estadística, usted sería un observado, un calculado, un estimado, que va a ser contrastado, comparado con un principio teórico. Pero antes de eso, las hipótesis. ¿Cómo van a ser las hipótesis? Pues sencillamente si estamos comparando la mediana, el objetivo de la mediana, pues si usted de la mediana es comparar, establecer si las poblaciones provienen, o las muestras provienen de poblaciones de igual mediana. Entonces en su paso quinto, que me regreso para que ustedes vean, planteamiento de hipótesis. En el método científico de investigación, generalmente la hipótesis sale antes de ir a experimentar. Es como un verlo en el estado delante de las pruebas estadísticas. Después que se recolecta, se empiezan a... Pero desde la pregunta, lo veíamos en la parte teórica. Haz la pregunta y tu respuesta de esa pregunta, lo que tú supones, es un escenario de hipótesis. Planteamiento de hipótesis. Entonces, hipótesis nula. Todas las poblaciones tienen la misma mediana. O también la van a encontrar, las muestras provienen de poblaciones que tienen la misma mediana.
mucho más descriptivo. Bueno, algunos eventos, por ejemplo, en la prueba de ANOVA, se hablaba la media del turno A es igual a la media del turno B, porque si no la pruebo, o puede ser igual a la media del turno C. Desde la ANOVA, o lo escribes. 2. No hay diferencias significativas entre los rendimientos promedios en producción de los 3 turnos. O la dejas, esa anotación. Aquí no podría decir, voy a rayar acá, ya lo borro. Es H sub 0, pues, llevándolo en ese contexto, la H sub 0. Dirías, la mediana de la marca A es igual a la mediana de la marca B igual a la mediana de la marca C y eso igual a la mediana de D. Bien probable que la encuentren así con la notación que he rayado acá, puse MA igual a, o como la aparece aquí el descriptor. Entonces usted lo piensa, dice, lo mira y dice, las medianas son iguales, quieren ser iguales. Finalmente hace referencia a esa descripción. Y la alterna en al menos 2 de las poblaciones tienen diferente mediana. Entonces, si la hipótesis nula es de igualdad, cuando uno monta la alterna, lo que hace es marcar diferencias. Para utilizar esta, si es la alterna para la prueba de ANOVA, M de A diferente de M de B y este a su vez diferente de M de C. En al menos un par de ellos, no necesita que todas las tres. Aquí por alterna para el caso de hipótesis alterna para el caso de la mediana, al menos 2 de las poblaciones, entonces dirías la mediana de A diferente de la mediana de B, diferente de la mediana de C, diferente de la mediana de E. Hay diferencias, pero no sabemos entre cuáles es que se presentan. Esto es mucho más práctica pues, en la lectura, ¿no? El pensamiento estadístico, y estoy comparando medianas, entonces todas son de igual mediana contra una alterna de que al menos 2 de las poblaciones tienen diferente mediana para ese caso. Dime. Entonces, si digamos tenemos solamente una población de diferente media, pues le toca la rectitud entre los 3 al menos 2. O sea, ¿toca hacer otro test? No, ya, con ese uno solo sale. Entonces, si usted ve que hay diferencia, tiene que ir a buscar entre qué pares porque se presentó la diferencia. Por ejemplo, en la ANOVA, por eso se hace la prueba Tukey. Entonces vas a buscar ya entre cuáles dos se hizo. Para ver en cuáles de ellas fueron las que presentaron diferencia en función de que la diferencia entre las medias superaron al estadístico doble. Tienes que volver a hacer más. No que uno aquí no sabe si A es diferente de B o la B es diferente de C. No tienes que volver a hacer otra prueba, sino, por ejemplo, hablando de la ANOVA, esa es la fortaleza que tiene el Tukey para poder identificar posterior a si hay diferencias en cuáles de ellas que se presentan. Después que tengas planteada tu hipótesis, haz en paso 6 cálculo del test del estadístico T. Entonces aquí el autor lo llamó el estadístico T. Y utiliza esta fórmula. La fórmula ya establecida arriba, proceso. Donde ya cuando llegas a este paso 6 ya tienes reconocimiento de las componentes de dicha expresión. De la N mayúscula, el total de bombillas. La B es la sumatoria de los que tenemos ahí por las filas, que se sumarán de la primera hasta la A población. Los posuites se van a tomar los que fueron mayores, la cantidad de observaciones que son mayores a la gran mediana, sobre los respectivos tamaños de cada muestra.
menos el total de datos tiene mayúsculas por B sobre C. Este es el que hace las veces del estadístico observado, calculado o estimado. Hagan de cuenta cuando hicimos la NOVA, el F observado, el trabajo de campo lo hace, el cual va a ser comparado con una distribución de probabilidad que para este caso, siempre que se hacen comparaciones de características, generalmente en valoraciones, se utiliza la prueba de chi cuadrado. Pues, ese sería el paso 7. Teniendo ya el estadístico, pues, ¿cómo lo vamos a comparar? Entonces, formulas una regla de decisión. Rechazarán la hipótesis nula si dicho estadístico T es mayor o igual a chi cuadrado. Es una distribución de probabilidad continua utilizada para hacer comparaciones, utiliza mucho en la parte de pruebas de hipótesis para varianzas, para datos categóricos, con alfa y a menos 1 grado de libertad. Es el que llamaremos el crítico o el teórico. Y van a aceptar si caemos, si el estadístico de prueba que allá esté acá es menor que ese chi cuadrado, con esas condiciones. Esto lo sacan de una tabla o Excel. Entonces, ahí está el procedimiento para hacer esta valoración. No tienen que hacer ANOVA, no hay que hacer esos análisis. De por sí en estas pruebas no paramétricas, pues lo que dicen no permite manejarse por eso. Los supuestos que se van a consultar hacen referencia al análisis de varianzas, supuestos para el análisis de varianzas. Los principios están narrados es para todo el diseño, por los escenarios de diseño de experimentos. Entonces, por desarrollo, primer paso, cojamos el total de datos que tenemos de los bombillos. La muestra 1 tiene 11, la muestra 2 10, la muestra 3 10, la muestra 4 9. En total son 40. Cojamos esos 40 datos y saquemos de la mediana. Me voy para los datos. Saquemos de la gran mediana. Valores. Bueno, ahí está. Ahí están los 40 datos. ¿Quién se gana unas decimitas para su primer paso? Llenamos cuadrado parcial. ¿Lo quieren hacer antes de irnos a receso? ¿Lo quieren hacer después? Pisa la cara. ¿Quieren antes o quieren después? Antes. Nos vamos a receso como un 17, ¿cierto? ¿El viernes? O sea, el tiempo máximo del día que empieza la novena, para los que hacen la novena, jueves 16. La cuestión es, en igualdad de condiciones, los que están por allá, cómo lo trabajamos con ellos. Analicen y me van contando. Lo que están haciendo, ¿no? Sí, cuéntame, mayor prender. ¿Cómo? Que lo que están haciendo en todos los ¿Demás grupos? varias materias es para que estén en igualdad de condiciones, que sean todos virtuales. Todos los Sí. Aquí sí que estamos en presencia. No va a estar solo, yo le di aquí, solo, no, pero no van a dejar solo, no. Esa pasión por estar aquí, dice ella, no van a venir. Ya no estaremos distanciándonos de lo que dice la universidad que estamos presencial. O porque no lo hacemos todos presenciales, lo hacemos en enero y después vienen todos y quedó todo presencial, qué maravilla. Hay igualdad también. O los que estamos acá lo hacemos presencial y los que están autorizados a hacerlo por allá, pues esperamos a que vengan el otro año y lo hacen ellos por la parte de acá. Esos son planteamientos ahí para que comparen el experimento. Que dicen, no, profe, los que están con derecho presencial, entonces lo presentan antes de irnos. Y para que queden en igualdad de condiciones, entonces los que no pudieron presentarlo antes de irnos, que están virtuales, pues lo presentan en enero presencial. Yo no, profe, pero así ellos van a tener más tiempo para estudiar. Estoy planteando planteamientos, ya que me ocurrió ahorita que hice. Pero si están hablando de eso, podría darse en esa condición. Sí, se puede. Sí.
Ya no estaríamos incumpliendo nada de varias materias que no plantear así, por lo mismo de aquí en la igualdad de facultad condiciones. o en la universidad totalmente. Acá en la facultad, Listo. Miraremos si hay alguna situación que no permita llegar a ese acuerdo. Porque nos pidieron que acuerdos hemos hecho con ustedes para que. Entonces, si estamos hablando de manejarlo el 16, sería de hoy en 20 días más o menos. Más o menos 3 semanas. Cuando terminemos este tema, ya quedó listo el tema de parcialmente esta clase y, lo mejor dicho, hasta lo que damos la otra semana. Lo despachamos pues despacio con esto para irlo, ya cuando miremos la prueba U y la prueba H, va a salir mucho más rápido porque ya hemos conceptualizado muchos elementos de eso para valorar. Perfecto, gracias por esa información para tenerla presente para esa decisión. Bueno, entonces gánense unas decimitas para ese parcial. Lancen cuál es la gran mediana de todos esos 40 datos. ¿Cuál será la mediana de los 40? La mediana de... ¿Cuánto? ¿Quién habla? 74.5 me dio a mí. ¿Cómo te llamas? Cristian Álvarez. Cristian Álvarez, 74.5. Salió un 74.5. Tenemos otra respuesta, a ver si se valida esta. Profe, a mí también me dio eso. Listo, entonces la ganó Cristian, si ya te dio eso, entonces ya quedó bloqueado. Cuéntame. Esta expresión es para cuando la cantidad de datos es impar. Entonces correspondería al valor que queda en la posición n más 1 sobre 2. Si fuera impar, por ejemplo, 41 bombillos, tendrías 41 más 1, 42. Dividido entre 2 sería 21. El bombillo que esté en la posición 21, ese sería la mediana, pero aquí es par. Solo Pinta bien porque es como es par, un promedio de dos valores que están hacia el centro. ¿Recuerdan eso? Sí. Algunos cogen y lo meten en Excel allá, papá, y graban bien la mediana y salen las prácticas. Bueno, avancemos. Ya lo tengo resuelto. A ver si me quedó bien a mí, ya me tienen que felicitar a mí. Vamos todo esto, no les quedo arreglado. Ya nuestro cristiano, la presentación. Entonces, como es número par, si recuerdan, o evoquémoslo, va a ser ordenar los datos del menor al mayor, pero en la práctica no tienes que ordenar todos, aquí lo que están haciendo, porque se trata de ubicar los valores que están hacia el centro. Nosotros tenemos aquí el dato 1 hasta el N40. Si la cantidad de datos es un impar, la mediana, vamos a recordar eso acá, la mediana será el valor de la variable estudio X, el valor por la vida útil de la bombilla, que dentro de sus datos ordenados esté en la posición N más 1 sobre lo que le estaba compartiendo en el ciclo. Si fueran 39 datos, que es impar, entonces 39 más 1, 40, dividido entre 2, sería 20. Si fueran 41 datos, por el impar, pues 41 más 1, 42, dividido entre 2, su índice sería el 22. Entonces, el dato de la bombilla que está ordenada desde el 1 al 40 hasta el 22 corresponde. Pero como es un par, la mediana de pares, una de las expresiones gráficas, escoja el promedio de los dos valores, uno que está ubicado en la posición n medios, el dato n medios, el valor de la bombilla que está en la posición n medio más el valor de la bombilla que está en la posición n medios más 1. Más 1. Y hace costumbre promedialos. N medio, si n es 40, n medio será 20. ¿Qué bombillo está en la posición 20? ¿Qué valor? Se lo sumamos a la bombilla que está en la posición 21 y promediamos los dos valores. Me ha dado 74 y se pinta bien.
De por sí no se trata de identificar uno de los bombillos que están ahí, sino un valor de la variable que hace que te divida en dos partes. Se habla aquí del punto medio, la mediana. Tenía eso ahí copiado, muchachos. Ahí les va a quedar todo. Es decir, repite. Como n es par, la mediana será el valor de x de la variable n medio más x de n medio más 1 sobre 2. Para ello se ordenan los datos del menor al mayor. Basta hacerlo hasta la posición. No lo voy a ordenar hasta 40 porque lo que necesita es llegar a estos puntos intermedios. Hasta la posición 21 porque te da la posición 20 y la posición 21. Esto lo resuelto como nos gusta. Sí, ahí está muy bien. Felicitaciones, Cristian. Ese es datos ordenados, 58, 61, 62. Está todo bien didáctico. Bueno, ustedes pueden grabarlos en Excel y ordenan. Aquí está el dato 20, que es 74, y el dato 21, 75. Muy bien. X sub 20, X 21. Entonces puedes interpretar diciendo, mire, aproximadamente el 50% de las observaciones se considera, el 50% de los bombillos tienen vidas útiles menores o iguales a 74.5 horas. Y el otro 50% de las bombillas tienen vidas útiles que superan 74.5. Profe, pero no hay ninguna bombilla que tenga 74.5, correcto, es un valor de la variable. No se trata de un elemento, una unidad experimental, sino la mediana es un valor de variable que divide esa condición. Creo que van a quedarles 20 con 20 por parte superior al 74.5 y inferior al 70. Listo, Cristian. Entonces, el día del parcial, usted escribe, profe, unas decimitas que me gané en la clase del jueves 25 de noviembre del 2021 por concepto de la mediana, que ahí quedó grabado y quedaron testigos todos los demás. Con mucho gusto. Ahora, ya tenemos el 74.5. Se determina cuántos valores de cada marca son mayores y cuántos son menores o iguales a la gran mediana, que ya sabes que es 74.5, y se registra en la siguiente tabla. Me voy a la parte de los datos para que perciban el procedimiento. Aquí está. Entonces, ya tenemos que la gran mediana 74.5. Entremos a las bombillas de la marca A y busquen cuántos de esos valores superan al 74.5 o menores o iguales. Por mayores, ¿quién superó el 74.5? Ninguno. O sea, la marca A empieza como a tener, mire, unos puntajes bajos. Aquí no hay ninguno que superó. O sea, todos son menores a 74.5. Pero los 11 quedarían menores iguales. O 0 fueron mayores a 74.5. Por la marca B, lo mismo. Menores a 74.5. Y aquí se los revés. Y todos son mayores a 74.5. Pues mire, este es un buen indicador. Es un referente. Si tuvieses que decidir por mediana, ¿qué marca es mejor? Mediana B, porque mire, todas sus bombillas están por encima de la mediana de la marca, que es una mayor vida útil. La marca C lo mismo, los que superaron a 74.5, voy a buscar lo que más rápido, menores, aquellos, menores a 74.5, uno menor a 74.5, por lo tanto los 9 complementarios estarían superando a 74. Y así con la D. Menores a 74.5, todos menos este 75. Entonces, ese conteo que haces, ahí lo lleva a esa tabla. Y ya está armadito por aquí adelante. Ahí. Eso fue lo que encontramos. Mayores a la mediana,
74.5. Para la marca no había ninguno, por eso quedó 0 por complemento. Entonces, si son 11 bombillas, tendremos que pasar esa valoración. Ahí una tabla de contingencia de 2 filas con 4 columnas. Los valores que están aquí interceptados es el número de casos que tienen dicha condición. Se utilizaba por allá también en las tablas de probabilidades. Trabajadores que fuman o no fuman, o género masculino, o que están en diferentes áreas, cargos. Se puede hacer un comparativo entre ellos. Entonces aquí ya identificaron todas estas categorías, la B, la C, la N, que es positivamente exhaustiva. Si son 40 sujetos experimentales, al final que cuando hagan sus acumulados, que es ese total, que no le aparezca más de la población N, o que le aparezca menos de 40. Todos deben estar ahí representados bajo esa condición. Tanto por filas, la suma por filas, como por columnas, pues, colectivamente exhaustivo, que está representando el total de sujetos experimentales que están ahí narrados. Y de ahí para adelante, pues, escoger todo este estadístico de prueba o plantearlo con la hipótesis respectiva para ese caso. ¿Vale? Cálculo del estadístico de prueba. Pero reemplazando dichos valores, ahí lo tenemos. El total de bombillas 40 va al cuadrado, el B que se dio 20, C, generalmente quedan repartidos. Normalmente cuando son pares tienen esa condición. Entonces se trabaja con la fila de O1 y los que en la práctica superaron la gran mediana. Desde la marca A vieron que ninguna de las bombillas superó al 74.5 y dividen sobre el tamaño de la muestra de la marca A. De la marca B encontraron que todas las bombillas superaron a la gran mediana. En la marca C, 9 de las 10 superaron a la mediana. Y en la marca D, solo una superó al 74.5. Entonces esa es la sumatoria que se tiene ahí para el caso. Por esta componente, 40 datos por 20 sobre 20, encontraron resolviendo 32.84. Es una estadística, es un adimensional. ¿Qué ha ocurrido ahí? Cuando se habla de un estadístico, como que es un coeficiente y se pierden las unidades. De tener vidas útiles expresadas en horas, cogimos un conteo físico de casos que tengan dicha condición o alguna condición en particular. Este es un referente que va a ser comparado o contrastado con el manejo del pi cuadrado. Las hipótesis, porque la presentación iba antes de la hipótesis, después. H0, todas las marcas de bombillas provienen de poblaciones con igual mediana. Contra una alterna, al menos 2 de las marcas de bombillos provienen de poblaciones que tienen diferente mediana. Al menos 2 de las marcas provienen de poblaciones que tienen diferente mediana. O pueden decir, las medianas tienden a ser iguales en las poblaciones contra una alterna de que hay diferencias entre al menos 2 marcas de bombillas, hay diferencias entre los valores medianos de las marcas de bombillas.
conserva cierto componente de lo que ya valoramos por el análisis de varianza. Este 3284 asociando al observado, calculado o estimado. Si tomases otra muestra, replicaras, tomaras otra muestra de las mismas marcas, la misma cantidad, van a salir un estadístico diferente. Este no representa la universalidad de sus 4 marcas. Por eso se habla de que pueden replicar. Y finalmente, por esta ruta, la regla de decisión rechazarán la hipótesis nula si el estadístico de prueba T supera, es mayor o igual al chi crítico. Una gráfica. Aceptaremos la H sub 0 si el T es el estadístico que ha obtenido resultar en menor que el chi crítico. A partir de las tablas de chi cuadrado encontraremos 0.05, K-1, 781. Lo verifican, hacen esa cotejación para ver. Entonces, el teórico crítico de chi es 781. Ella tiene el contraste para hacer su valoración final, como el estadístico de prueba, que es el 3284, pues o mayor que el 781, se rechaza H sub 0 y se concluye que al menos 2 de las marcas de bombillas provienen de poblaciones que tienen diferente mediana. O que si hay diferencia significativa entre los valores medianos entre al menos 2 de las marcas de bombillas o 2 de los proveedores de bombillos para ese caso. Si les hubiese dado aceptación, podrían asociarlo de que no hay diferencia significativa entre los valores medianos de las marcas de bombillas. Profe, cuando hicimos ANOVA fuimos a pruebas posteriores para indagar eso. Si aquí nos preguntara, bueno, identifique entre qué marcas de bombillas es que uno podría establecer esas diferencias entre los valores medianos. No se conocen pruebas posteriores para esta prueba. ¿Qué recomendarían ahí? Si le dijeran, bueno, identifícate de las 4 marcas de bombillas entre cuáles consideras pueden haber diferencias significativas. ¿Cuáles son los que hacen que den diferencias significativas? ¿Qué harían? ¿Qué propondrían? ¿Qué analizarían ahí? Está la grafiquita. Este chi cuadrado es el 781. Y nuestro estadístico de prueba es 3284. Se metió por allá bien adelante. Caímos en zona de rechazo. Entonces se van a ir a la tabla de contingencia. Ya le vas a mirar. Permiso. Hacerlo visual. Aquí. Si tuvieras ingeniería que decidir por un proveedor, proveedor A, proveedor B, proveedor C, vincularlo como proveedor de un proyecto, o que tengas que decidir por una marca de bombilla, ¿por cuál decidirías utilizando el concepto de la mediana? Este mismo ejercicio lo vamos a hacer también con valor promedio, con la prueba H. ¿Entre quiénes podría haber igualdad de valores medianos? ¿Entre qué marcas podrían haber diferencias en valores medianos? ¿Qué dirían ustedes aquí? Sobre esto es que tienen que entrar a valorar. ¿Cuál es la mejor marca? Si tienes que decidir por una marca, ¿cuál sería la marca? ¿O cuál es la marca que no contratarías? Hay técnicas donde dicen, no, empecemos primero por el descarte, ¿no? Pues medicina, pues continuamente, bueno, empecemos a descartar posibles hipótesis del origen de la enfermedad o situaciones que tengas.
hacen los exámenes, las pruebas y dicen, no, no cumple porque no se presenta. Ya descartamos que tenga esta situación. Antes iba era directo a decir, usted tiene esto, validémoslo con la prueba. ¿Cuál sería la marca? Si tienes que decidir por una marca, si el ejercicio era bueno, utilizando este de la Mariana, determine qué proveedor o qué marca es la que recomendaría para vincularla a la empresa o al proyecto. ¿Qué dirían ahí? ¿O cuáles dos marcas eliminamos? ¿Cuáles son las dos marcas? Una preselección. Sencillamente entren por la línea. Si a usted le interesa la maximización, entran por esta. ¿Qué marca tiene menos cantidad de bombillas? Entonces vemos que la A y la marca D son las de menor cantidad de bombillas que están por encima de la mediana. Tiene que buscar las mejores, las que tengan mayor vida útil, referente a esa mediana. La de todos los 11 componentes de la marca A, ninguna de ellas tuvo vida útil que esté por encima del 74. Entonces tiene una pobre vida útil. Lo mismo la D. Están viendo que entre B y C tendríamos ahí igualdad de medianas, la cantidad de lo que pudiera darse en ese volumen para ese caso. Las diferencias podrían estar marcadas entre el A con el B, vamos a cambiar el color. Si le piden diferencias significativas entre cantidad de observaciones por valor mediano, pues miren cuál es el punto. Uno diría, hay diferencia entre A con B. Habrá diferencia entre A con C. Por el número de casos que están superando dicho valor. Y entre A y D son valores cercanos entre el 0 y el 1, diríamos, esos tienen que mantener igual medianos. Esas podrían ser las D. También podrían narrar y comparar la D con C, habría diferencia de D con C, y lo mismo la D con la B. Ahí tenemos. Ahí tendría como ese pensamiento Tukey de contrastar entre cuáles pueden tener una mayor distancia. Lo que quedó ahí enlazado en línea roja, diríamos entre ese par de marcas, se podría estableciendo una diferencia significativa entre su valor mediano. El referente estaría dado por el volumen de operaciones, el volumen de observaciones o unidades experimentales que tengan un mayor apropiamiento de esa vida útil. Digamos, esa condición. Todo lo que esté por aquí maximizado en la fila de la gran mediana, pensaríamos que tiene dicha condición para ese caso. No se encuentran pruebas posteriores para decir ahora, para validarlo, porque aquí tiene el razonamiento de lo que tenemos cada uno. Si fueran análisis de métodos, o si fueran otro análisis, es decir, que elimine los dos más apropiados, las marcas que tengan menos vida útil, pues eso diría la A y la D. Un proceso de llegaron a la final esos cuatro, por mediana vamos a decidir, se descartan el A y el D y quedan a la gran final el B y el C. Si uno siente que la mediana no es como tan fuerte para tomar esas decisiones, entonces podemos trabajar. En el caso de la B y la C, dice, profe, llegaron a la final la B y la C, ¿cuál de ellas será la mejor? Podemos hacer una prueba de medias, que es la prueba siguiente, que es la prueba. No tengo chance de incorporarla todo, ya por todo. Segunda prueba no paramétrica, la dócima de U o de Manguiney. Voy a darla planteada, la parte de la y la próxima jornada la resolvemos, obviamente para materializar. Esta es una prueba de medias, una alterna a prueba. Tiene la condición de que va a comparar dos poblaciones que no cumplen al menos uno de los supuestos que hemos mencionado.
La dócima de U o de Manguine se utiliza para comparar si dos poblaciones tienen el mismo valor promedio. Entonces, aquí van a trabajar valores promedios, la media o promedio. Y tiene la condición de dos grupos, dos poblaciones. Si quisiéramos comparar al tiempo más de dos grupos, dos con más grupos, su prueba complementaria o la más robusta sería la prueba odósima H, la de Cruz-Calvares, que es la que va interpretando y asociando de una manera apropiada la prueba U. Usted puede establecer una mayor extinción con más de dos poblaciones. Esa es la prueba más robusta, la H. La dócima U de Manguine consiste de los pasos siguientes. Paso 1, bueno, aquí sería, bueno, de las 4 marcas de bombillas, escojan 2. Que cuando salen un parcial, bueno, ahí están 4 marcas de bombillas, escoja 2, que ustedes consideren y haga la prueba. Después puede salirte la A con la B, puedes hacer la prueba U para comparar A con B. O puedes hacer la prueba U A con C. O puedes hacer la A con D. O puedes hacer B con C. O puedes hacer B con D. O puedes hacer C con D. La combinada de 4 en 2. Van a dar 6 posibles comparaciones. Esta es una alterna a la que se ve en el curso pasado de la prueba de dos poblaciones, pero era un bajo comportamiento normal. Aquí es cuando no tenemos ese comportamiento. Entonces van a coger los puntajes de los dos grupos. Si cogen la marca A y B, entonces miraremos cuántas bombillas tienen estos dos grupos y le van a asignar rangos a los datos combinados. ¿Qué viene a decir rangos? Es establecer como una jerarquía de mirar. Si en la marca A tenemos 11 bombillas y en la marca B tienen 10, tenemos 21 bombillas entre A y B. Vas a mirar de las 21 bombillas cuál es el menor valor de esos 21 epidémicos. Y a ese menor valor le colocas 1. Vas a ordenarlo del menor al mayor. Entonces le colocas el rango 1 al puntaje más bajo. Luego vas a la búsqueda del siguiente mayor al más bajo. Entonces, a ese le aplicas el 2, al siguiente y así sucesivamente. Lo vas a ordenar del menor al mayor, dándole rangos. Entonces, se vuelve una prueba de rangos. Desconecta la vida útil que está expresada en horas y la migra a unos rangos o categorías para ese caso. Y así para ese caso. Ese es el paso 1. En el paso 2, como le has asignado rangos a cada bombilla, hay que sumar esos rangos asignados a cada grupo, designando estas sumas por R sub J. Rango J puede ser de la bombilla de las marcas, la marca de B o la de C o la de D. Hay que hacer ese comparativo. Y con esos rangos calcularemos unos estadísticos. Determinamos el valor del estadígrafo U de Manguine. En la mediana hicimos el cálculo de un estadígrafo el T. En Manguine lo van a llamar U de Manguine. Y le dan la formulita. Voy a ilustrar. Ahora explico, lo vamos a hacer con el ejercicio. Pero sí se ve el estadígrafo U será el propio. Este es N1 por N2, es el producto de los tamaños de las dos muestras, más el producto de N1 por el mismo tamaño de 1 más 1 sobre 2 y le restamos el rango que ya capturaste en paso 1. Este sería, si trabaja con la muestra 1, este sería el U1. Pero puedes también calcular el estadígrafo U trabajando con la muestra 2, la U2.
el producto entre los tamaños de las dos muestras N1 por N2 más esta componente N2 por el producto de N2 más 1 sobre 2 y le restamos el rango que obtuvo en la asignación del paso 1. En la práctica no hay necesidad de hacer ambas rutas. Bueno, en clase lo vamos a demostrar que vas a llegar al final a la misma conclusión, sea que trabaje con el estadígrafo de U1 o el estadígrafo de U2. Hay un paso 4 que hay que determinarle un valor esperado a la media. Es una prueba de medias de dos poblaciones o de dos grupos. El esperado de PU, valor esperado, y la desviación estándar. Pero el señor Maguínez dijo, Profe, dime, eso es N1 a la N2. desde que me perdí en El paso 3. en el paso 3. No, ahí está mal. Pues le decía, este es producto de N1, por debo corregirlo ahí. Es el producto de, este es producto N1 por N2. Hablamos de un zoom ahí. Ya. El producto de N1 por N2. Lo mismo está también aplica para ese paso. Producto entre los tamaños de las dos muestras de la selección. Entonces, el señor dijo, mira, hallémosle un valor esperado. El estadígrafo. Les dijo, aquí está el producto N1 por N2 dividido entre 2 va a ser la media. Y la desviación estándar se obtiene con esa expresión. Son fórmulas ya establecidas. Profe, ¿de dónde salió el 12? Hay mucha ilustración del señor Maguínez que llega al 12 por 12. Son expresiones que ya están prácticamente dadas, están estandarizadas para ese caso. Como cuando estemos mirando modelamientos o cuando miramos modelamientos de distribuciones discretas y continuas, cada función de densidad tiene su propio comportamiento para la normal, en función de la media y la desviación estándar. Tiene unas características propias que le representan. Entonces, con esos dos valores, el valor esperado, la media y la desviación estándar, enganchan el paso 5. Y aquí el señor Maguínez nos advierte, tenga cuidado con lo siguiente. Si N1 y N2 son ambos mayores e iguales que 8, y profe, nos puso una cáscara ahí, yo hice la U y no tuve en cuenta porque una muestra era de 4 y la otra de 6, y hice la prueba U y no me cumple, porque necesitamos mínimo 8 observaciones por cada muestra para que puedas aplicar esta prueba. Profe, y si no se tienen ese cumplimiento de esa condición, ¿qué hacemos? Voy a hacerla con la prueba H. O sea, eso es concepto para. Entonces aquí el señor Maguínez dijo, la cantidad de datos que tienes en cada grupo debes tener mínimo 8, mayores e iguales. Debe ser poco, una cosa o la otra. Tengo esa ropa. Debe ser mayores o iguales que 8. Entonces, bajo esa condición, el estadígrafo U tiene distribución aproximadamente normal. O sea, la transforma a una normal. Esa condición. Por lo que puedes hallar un estadístico, mira, aquí lo migró a un estadístico que va a ser observado, calculado o estimado. Este sería el Z, observado, estimado, calculado. El valor de la U, esta U puede ser cualquiera de los que tenemos aquí arriba. Puede ser el U1
o el U2. El ZI con el UI menos el valor esperado de U, la desviación está. Esa es una fórmula que han trajinado por ahí en su estadística 1. Cuando hacían estandarización, una variable X la transformaban a Z en función de si era una muestra o si era un valor específico. Pues se hace esa valoración. Y este estadístico es el que vas a comparar con un crítico en función de un nivel de confianza. Pues ahí pueden ir llevando la prueba U para 2 poblaciones, para muestras provenientes de 2 poblaciones en las cuales se requiere que los tamaños deben ser de mínimo 8. Si no se cumple esa condición, no pueden aplicar esta prueba. Es una prueba de medias. Van a comparar, son valores promedios. Se transforman los valores de la vida útil de la variable estudio en rangos. Con esos rangos se ensamblan los estadígrafos U. Se comparan o se van a contrastar con el valor esperado y la desviación estándar. Y finalmente, esto lo repito al regreso. Vamos, aquí está. Entonces aquí está diseñado para las marcas C y D. Efectuar la prueba. Si lo arranco, voy a dejar ahí. Ya está. Entonces, aquí, ¿qué quiere trabajar? La C y la D. Entonces, lo ilustro así rápidamente para tomarlo más detalle, para no perder la estructura que hemos hecho. Mira, aquí están las 2 marcas, la marca C y la marca D. Profe, ¿por qué escogió la C y la D? Porque pudo haber escogido la C con la A, la D con la B, la C, solamente ilustrativo. Entonces, ahí tenemos los, ¿cuántos datos tenemos acá? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8. Tenemos 19 datos. Califiquemos los rangos, obviamente para practicar. Nos vamos. Entonces, el paso 1 es, dice, cojas el total de los datos, combine los valores. Tenemos un total de datos. De ese total de observaciones, identifique la bombilla que tiene la menor vida útil. ¿Cuál es? Cuéntame. El menor valor de ellos, ¿cuál es? Es decir, ordénelos. ¿Cuál será la bombilla más baja? 50. Entonces le colocamos el unito, 1. Digamos, ¿cuál será la marca siguiente? Búscate después del 58. 61, ¿cierto? Entonces a este le colocas el 2. ¿Quién sigue? 65, ¿verdad? Por este lado de la C están todas como muy grandes, pero nos toca calcular aquí. Aquí nos vemos con el 65, entonces le colocamos el 3. Van a ir pensando cuando haya datos repetidos cómo solucionan dicha condición. Ambos puede ser el mismo grupo o en otro grupo. 65 al 3. ¿Seguiría quién? 68. Sería un 4. No sé si aquí me salen repetidos. 69 sería el rango 5. El 70 sería el 6. Miren a la izquierda que no me aparezca por ahí otro 6. 71 seguiría. ¿Hay un 71 por ahí o no? Mírenlo aquí. Entonces se viene para acá. A este le colocas el 7. ¿Quién sigue? Debe seguir un 72. Si está el 72, aquí está el 72. Revisen si está repetido. La pregunta que viene, ¿cómo solucionamos cuando tenemos valores repetidos en ambos rangos? ¿A quién se gana el rango mayor y el rango menor? Este sería el 8. Seguiría un 73, no lo vemos. Seguimos un 74. Tampoco hay un 75, nos vamos con esto. Pero si está repetido, ¿qué se hace? Ojo, llegamos ahí donde se vea 75 y 75. Profe, allá debajito del donde esté el número 74. Entonces, antes de irnos para allá, nuestro contador interno, ¿qué va? 71, ¿cierto? 72. Entonces nos vamos para el 74, este sería 9. El contador interno va en 79, que es esto, el contador interno va en 9, aparecen 275. Uno de esos debe ser 10 y el otro debe ser 11. ¿A quién le asignamos el 10 y a quién le asignamos el 11? Cuéntame. ¿Qué harían ahí? ¿No se puede al azar? ¿Cómo? No se puede al azar. Al azar. ¿Qué dicen ustedes? Al azar.
Sería una opción, pero no es la que dijo el señor Manguine. Profe, pobrecita la marca C, que no hemos asignado un rango, pongamos el rango mayor a la C, no tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Y lo dejo ahí. Les dice 75. ¿Cuántos valores de 75 hay? 2. Un 75 tiene derecho a que sea el 10, ¿cierto? Sí. Un 75 será un 10. Un 75 tendrá derecho a ser 10. Y el otro 75 tendrá derecho a ser 11. Entonces dijo el señor Manguine, mire, para que no se complique que uno coja más peso que el otro, se van a sacar el promedio de las potenciales posiciones que ocuparían los valores que están repetidos. Entonces, si un 75 ocuparía el rango 10 y el otro ocuparía el rango 11, entonces lo vamos a sumar 10 más 11 y promedias. Bien, profe, no. Y te va a quedar 21, correspondería al 10.5. Entonces, donde tengan datos repetidos lo van a hacer. Si existieren más de 2, hagan el mismo proceso. Las posiciones de los ordinales que tendrían, las suman y los promedian por el número de posiciones que tengan. Entonces, aquí te va a aparecer el 10.5. 10.5 y este sería 10.5. Contador interno, ¿en qué quedó? Llevamos 11. El siguiente sería ¿quién? Después del 75 hay un 76. Sí está. ¿Qué valor le colocamos al 76? 2. Perfecto, muy bien. No digo más porque ya lo cogieron. Entonces en la próxima clase volvemos y hacemos este análisis. Pero tengo aquí ya resuelto. Y ahí está. No lo validamos. ¿Vamos bien? Oh, ya, vamos bien. Ahí está. Listo. La próxima recuperamos este ejercicio. Lo estamos trabajando. El profe me puede mostrar una parte de los pasos en el paso. Con mucho gusto. Voy a borrar todo esto. ¿Está? Quedamos con los colores de Navidad, el rojo y el verde. El profe está buscando el vacación. Entonces el paso 2 es sumar esos valores que estamos colocando en rojo y vamos a tener rango 1 y rango 2 dependiendo del grupo que estamos. Entonces el PIN les voy a habilitar para que den la decisión de la consulta que deben hacer para entregar, subir el próximo jueves de los supuestos que nos requieren. Estamos pendientes de eso. Ok, perfecto, muchísimas gracias. El chat. Yo digo, listo, bien, muy bien. Bueno, muy bien. Hasta luego. Profe, Dime. ¿usted de casualidad ha subido las diapositivas al Moodle? No. Sí, no, al Moodle no, están quedando en Teams. ¿Tienes dificultades para entrar a Teams? Hasta luego, esté muy bien. Ah, ok, no sabía. Bien, tienes, está Muchísimas quedando gracias. allá. Con mucho gusto. Está Listo, quedando pues. en vivos y están quedando en videos. Les mando un mensaje con el link. Van a un canal de YouTube. Yo hablando todo eso. Monseñor, no canciller. Hasta luego, señorita. Una pregunta. Bueno, esté muy bien. Hasta luego. ¿Dónde queda la sala de